Gracias por la misericordia que nos has mostrado, mandando a tu Hijo a morir a la cruz por nosotros los pecadores, los que estábamos sin valor, los que estábamos desvalorizados, muertos en delitos y pecados, y mandaste a tu Hijo para que nos diera valor, mandaste a tu Hijo para que nos resucitara, para que nos pasara de la muerte a la vida. Esta mañana te bendecimos y pedimos que en tu misericordia podamos ser bendecidos esta hermosa mañana. Padre, auxílianos, ayúdanos, principalmente a mí, que voy a exponer tu palabra, y ayuda a mis hermanos también. Dame una boca circuncidada y dale a mis hermanos oídos circuncidados para ser bendecidos. Te pido, Señor, que tu palabra venga y transforme y cambie la atmósfera, como decía tu palabra profética. Muchas gracias, amado Jesús. Amén y amén. Démele un buen aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que murió en la cruz del Calvario. Hace poco estuvimos hablando de las mesas y cómo algunas de las mesas donde Dios había invitado, se había cambiado el concepto, y el concepto era que para la Santa Cena había que venir bien arrechito, bien arregladito del alma, y no, hermanos, entendimos que para el que viene a Santa Cena tiene que venir necesitado de la Santa Cena, tiene que venir necesitado porque está en una situación donde necesita el cuerpo de Cristo y la sangre del Cordero. Alguien que viene a Santa Cena es porque quiere perdón de pecados. Entonces, el perdón de pecados no es más que una carga que tenemos nosotros, y cuando venimos al pan y al vino, como nos pasó el domingo pasado, y usted todavía carga cierto rescoldo espiritual, no sé si me doy a entender, algo que ya le quedó marcado ahí. El 2 de marzo también, otro poquito más, y ahí estamos comiendo el cuerpo de Cristo, bebiendo la sangre del Cordero. Cada vez que lo hacemos hay algo que se va transformando en nosotros. Por eso es que la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cada día un poquito más de verdad, un poquito más de libertad. Cada día, porque no es en cantidad, sino que es santos y yendo a la perfección. Ese es el propósito que está enumerado en la palabra de Dios. Entonces, cuando hablaba yo acerca de las mesas, se había transgiversado. Por ejemplo, una de las mesas más transgiversadas era la mesa de Simón el fariseo. La mesa del fariseo se había transformado de tal grado a que esa mesa, aunque estaba Jesús, no tenía acceso para aquellos que habían sido pecadores, como la mujer pecadora que llegó, no podía tener acceso. ¿Por qué? Porque era la mesa de Simón el fariseo. Pero cuando esa mesa se cambia a la mesa de Jesús, entonces usted y yo tenemos acceso. Entonces, en los propósitos de Jesús se ha malinterpretado también eso. Algunos piensan que nuestro Señor Jesús es un Dios de garrote, que está con el garrote ahí, el bate en la mano, para decir: quiero ver a qué hora fallas, a qué hora fallas. A la hora que falles te doy el batazo. Dios no es así, hermano. Dios no es así. Nosotros los cristianos quizás somos así. Andamos viendo a ver quién falla, y a la hora que fulano, mengano, perencejo falle, a esa hora le decimos: ajá, ya ves, te agarré con las manos en la carne, ahora te vas a dar cuenta, de veras que sin santidad nadie verá al Señor, y ahí lo excluimos. Y se malinterpreta el propósito de Jesús. Y en la Biblia hay algunos versículos que podríamos entresacar, que podríamos nosotros descifrar. Hay versículos que traen encriptado, ahí inmerso, traen el mensaje o el propósito de lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Y eso es lo que quiero subrayar. Y se enmarca en la palabra de Dios. Lucas 19:9 dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Quién era este? ¿A quién le dicen que la salvación llegó a la casa? ¿A quién le dicen? A Zaqueo.
Zaqueo era un publicano, como quien quiera decir, diputado. Y desde que usted ve a los diputados, usted dice, a los leones. Y si son presidentes, 7 veces se calienta el horno para ellos. Es que muchos sacos, hermano, de veras, están saliendo más saquitos. Entonces uno se pone a pensar, ¿cómo está la cosa? Pero, óigame, aunque usted lo vea raro y difícil, esos que se han llevado los sacos, podrían tener acceso si se acercan a Jesús, porque el propósito de Jesús no era venirlos a destruir, sino que ahí está claro. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Buscar, salvar, buscar y salvar lo perdido. ¿Había alguien que ha sido encontrado ya acá en esta mañana? ¿Hay alguien que fue encontrado por nuestro Señor Jesucristo? Entonces usted no era más que un perdido. O sea que a usted lo buscaron, a usted y a mí nos buscaron y ya nos salvaron. Y nos salvaron por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿a quién se salva? A alguien que ha sido bandido. Así como usted y yo, que ya no somos, ¿verdad? Qué bueno, hermano. Entonces éramos malos. ¿Hay alguien acá que antes fue malo? Pero bien malo. Como aquel canto que decía, ya vengo de allá, de ese mundo malo. Allá aprendí a pecar, allá aprendí a chupar, y todavía me acuerdo. No dice así, va. No, pero dice yo no me recuerdo del canto, pero más o menos así va. Dice, entonces allí, hermano, mi hermano amado, de veras, todo lo que aprendimos allá a pecar, usted y yo tenemos que saber que eso está en el pasado. Todo eso ya quedó atrás. Entonces usted y yo, por el hecho de estar acá, de lo único que nos podemos jactar es que éramos perdidos. Jactémonos de que hemos sido encontrados. Jactémonos de que hemos sido hallados. Y hemos sido hallados y encontrados por nuestro Señor Jesucristo. De eso usted siéntase alegre. Esa debe ser su alegría. Y cuando usted ve a alguien que necesita ser buscado, ser salvado, porque está perdido, usted puede ser parte también de ese hermoso privilegio que Dios ha puesto en cada una de las personas que estamos en este lugar. De poder salvar, de poder buscar a aquel que pueda haberse perdido por una u otra razón. Que el Señor nos ayude y nos auxilie. Pero hoy en día más que nunca necesitamos nosotros ser encontrados. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que ya no estamos perdidos? Porque Él nos encontró. Amén. Veamos otra porción. Entonces, Zaqueo fue encontrado. ¿Se recuerda Zaqueo? Hasta un canto había, ¿va? ¿Se recuerda? Ya no lo cantamos. Tal vez los niños. ¿Cómo decía ese canto? Viviendo en Jericó, cuando Cristo pasaba por ahí, ¿qué le dijo? Y decíamos los niños de escuela dominical, va, Zaqueo, date prisa y desciende, que a tu casa quiero ir, que a tu casa quiero ir. Yo me acuerdo que hasta la cancioncita le hacíamos, hasta tarareábamos cuando estábamos, ya ve que he ido a escuela dominical, pues. Ahí está hermana Almanuria, que ya me dio clases. Sí, de veras. Entonces, hay otro propósito que yo encontré por ahí. Mire. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa
misericordia quiero. Quizás bájale un poquito de high, pero así, mínimo, no sé a cuál, si al monitor o al otro. Y dice, y si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. O sea, cuando alguien no tiene misericordia, sino que está pidiendo sacrificio, o sea, sacrificarse. ¿De qué sacrificio está hablando Jesús? ¿Cómo? El día de reposo. Mostrar el sacrificio del día de reposo. Y dice, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Hermano, qué versículo más precioso para aquellos que guardan el sábado. Que si lo llegaran a entender, y no condenarías a los inocentes. ¿Quiénes son los inocentes ahí? ¿Quiénes son los inocentes? Le voy a poner toda la porción y dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces aquí está encriptado qué es lo que traía Jesucristo. Jesucristo, lo que él quería era misericordia quiero. Eso decía él. Y la misericordia no se extendía. El gran problema de hoy en día es, hermano, si usted puede ver a alguien que no guarda el sábado, ¿qué le dicen? Que no guarde el sábado, literal, pues, sí, me doy a entender. Porque usted y yo guardamos el sábado, ¿verdad? ¿Lo guardamos sí o no? ¿Qué sábado guardamos? El sábado espiritual. El sábado revelado. ¿Sí? Porque ya somos parte del Señor del sábado. Mire, es que mire cómo dice esto. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Quién es el que es mayor que el templo? Jesucristo. Jesucristo es mayor que el templo. ¿Y usted qué es? Usted sí, pero usted no es el cuerpo de Cristo, pues. Mire, si nos vamos más allá, un judío lo pudiera, hermanos, colgar, excomulgar, qué sé yo, porque lo que eso que yo acabo de decir ahorita, huele como a herejía. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es el cuerpo? La novia. Bueno, no toda la iglesia, sino la novia. Entonces, si aquí hay novia, la novia es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, si es parte del cuerpo de Cristo, eso compete a quien es Señor mayor que el templo. Y después dice Señor del sábado. Mire hasta dónde nos llevó Jesús, y a veces cuesta entender esto del sábado. Si está fácil ahí de entenderlo, mire, bien fácil está de entenderlo. Entonces él quiere misericordia. Entonces, ¿qué traía Jesús? Misericordia. No quería sacrificio, sino que traía la misericordia, y nos extendió la misericordia para que usted y yo recibiéramos la misericordia. Y él no le está pidiendo sacrificio. O sea, él no le está pidiendo que guarde este día, que esto y lo otro. En ningún momento él está diciendo que los 10 mandamientos usted y yo tenemos que cumplirlo de forma espiritual. Y eso espiritual se vuelve literal. Entonces usted entró al sábado. Bueno, vamos a otro versículo precioso. Puse este versículo porque hace poco hubo una pequeña pregunta acerca de eso. Lucas 6:6. Aconteció también en otro día de reposo, mire, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. ¿Qué tenía seca? La mano derecha. ¿Qué hay en la mano? 5 dedos. Mire, usted podría buscarle una figura preciosa a esto, que es lo que estaba muerto. Y luego dice, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mire, él quería sanar, pero los otros querían acusarle. O sea, ahí estaban. Vamos a ver si hace algo. Y si lo sana, ahorita mismo.
Eso no se ha acabado, hermano, sigue igual. Y mire lo que hace Jesús, versículo 9. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? ¿Por qué no decirle que Jesús vino en tiempo de reposo? ¿Y qué hicieron? Le quitaron la vida. Pero como le quitaron la vida, Él la dio. Y eso nos dio vida a nosotros. O sea, es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Entonces Jesús traía el propósito de restaurarnos. Primer propósito: salvar, encontrar lo que se había perdido. Tercer propósito: misericordia, traer misericordia. Cuarto propósito, mire los propósitos cómo van: restaurar lo muerto, restaurar 5 ministerios, restaurar la diestra de Jehová, porque la ley había puesto la diestra de forma estéril. David lo descubrió. David descubrió la diestra de Jehová que hace proezas. Pero la ley la puso de tal forma que la diestra de Jehová no se podía extender. Entonces Jesús tuvo que venir para mostrar la diestra del Padre, y la mostró en día sábado. Esta hermosa mañana, la diestra de Jehová, la diestra hace proezas en tu vida y te trae restauración. Restauración. Propósitos de Dios en nuestra vida. Voy corriendo porque no sé cómo avanzó el tiempo, pero esa hora es. Juan 3:16, mire, Juan 3:16 es uno de los versículos que el hermano Nicodemo no pudo entender. ¿Por qué no pudo entender el hermano Nicodemo? ¿Por qué no lo pudo entender Nicodemo? Si a él es que se le dice. Y cuando nosotros cuando recién acepta a alguien, lo que le dan es el Evangelio de Juan. Y si es posible el capítulo 3. Ahí dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La vez pasada le preguntaron a una persona: ¿y usted es cristiano? Sí. ¿Dónde se congrega? En Roca Eterna. Ah, bueno. ¿Qué dice San Juan 3:16? Fíjese que yo voy llegando. Terrible. Tremendo, ¿verdad? ¿Y usted va llegando? También, ¿verdad? Pero aprendámonos San Juan 3:16. ¿Qué dice si lo leemos? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque de... Mire qué bonito. Entonces, ¿qué vino a hacer Cristo acá? ¿Qué vino a hacer Cristo? A dar vida eterna. O sea, ahí Él muestra su amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga. Entonces, ¿qué nos trajo? Otro propósito: vida eterna. ¿Qué más? Que no se pierda. Y le voy a seguir leyendo otros versículos que están ahí a la par. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Sino ¿para qué? Va, le vuelvo a preguntar: ¿vino a condenar Jesús? ¿Qué vino a hacer? Entonces le pregunto yo: ¿por qué el siguiente versículo dice algo que como casi... Mire, le quiero preguntar: ¿será que usted, antes de haber aceptado a Jesús, ya estaba condenado? Es que algunos creen que es que Jesús vino a la tierra. Aquel que reciba a Jesús tiene vida eterna, pero aquel que no reciba a Jesús, ese es condenado. Bueno, momento, sí,
Así dice la Biblia. Pero hay que entender el contexto por qué se está diciendo. La Biblia dice que usted y yo estábamos como muertos. ¿Y qué es un muerto en delito y pecado? Es un condenado. Lo peor que le pasa a alguien que no ha oído el mensaje de Dios, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, es no darse cuenta que Él está ya quemándose en el infierno. La Biblia dice que a nosotros nos resucitó, nos sentó en lugares celestiales. ¿Cuántos saben que están sentados en lugares celestiales? Pero también a Josué en Zacarías se le dice, el profeta Zacarías dice, este no es más que ¿qué? Que un tizón arrebatado de las llamas, del fuego, del infierno, del horno, dicen otras versiones. Entonces, le quiero preguntar, ¿éramos tizones arrebatados del infierno? Le voy a volver a preguntar, ¿éramos tizones arrebatados del infierno, sí o no? Entonces, cuando alguien no ha aceptado a Jesús, ¿qué es? Bueno, no tizón. No es tizón. Ah, usted ya está apagado. ¿Sí? Usted es tizón. Las hermanas son tizonas. Y algunos hermanos somos tizonones. Y algunas hermanas son... No digo porque... o sea, búsqueme el versículo, pues, porque si no usted va a creer que yo me lo estoy inventando. Vamos a ver. Zacarías, ¿cuánto, pues? Ayúdeme. Zacarías 3, ¿cuánto? 3:2. Mire cómo dice. Ahí está. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este qué? Un tizón arrebatado del incendio. Bueno, el tizón tiene que estar apagado, ¿va? Pero hay tizones que están encendidos todavía. ¿Sí ha visto tizones? Va, voy a poner un ejemplo. ¿A quién pongo? Voy a poner de ejemplo. Hoy veniste pues Edwin, pero mejor no. Voy a poner otro de ejemplo. A Marcial voy a poner de ejemplo. Va, yo voy a tocar a Marcial. Voy a ver si es tizón apagado o encendido. Pero ya es arrebatado. Diga por favor, tizón arrebatado. Porque si no usted va a pensar otra cosa. Voy a tocar a Marcial. Quiero ver si está encendido. Si me quema, está encendido todavía. Pero si no me quema, ya está apagadito. Quiero ver. Si me quema, él va a decir que el fuego del Espíritu Santo, va a decir, seguro. Pero yo quiero dar un ejemplo de algunos cristianos que todavía, cuando uno los toca, siente que queman. Y uno dice, ay, hermano, usted todavía trae algo del infierno, ¿verdad? Podría ser, hermano, podría ser. Pero cuando uno viene y dice, hermano, usted ya no se le siente olor al espíritu de caña. Hermano, usted no se le siente olor a qué galán que delta fumaran. Usted no se le siente olor a puro, porque mire, no de veras. A veces me ha acercado a algunos hermanos y se les viene así las palabras de desaliento a cigarro. ¿De veras? U otra cosa. O alguien cuando algo está pasando y le sale la gran palabrota y ahí le va el responso. No es nada. Y mire, no le ha pasado. ¿A cuántos de los que manejamos alguna vez usted porque quiso pitar, pitó 3 veces seguidito? Y usted dice, ay Dios mío. No, a mí ha pasado seguido. La vez pasada yo andaba con el pastor Joaquín allá en Guatemala, cuando recién íbamos y no conocíamos mucho los lugares, y de repente yo me metía en un lugar donde no iba bien, y el que iba ahí manejando, el otro de Guatemala, me sacaba la mano así. Y cuando él me sacaba la mano, yo le decía. Lo que yo no sabía es que cuando alguien saca la mano ahí en Guate, le están diciendo tú.
tu 10 de mayo. ¿Si va a creer usted? ¿De veras? Y entonces el Joaquín va de reírse. Mira, te sacaron la mano. Otra vez me dio. ¿Y qué? Es que ahí te están diciendo tu 10 de mayo. Y entonces ya me entró risa a mí. ¿Alguna vez usted ha sacado el 10 de mayo sin querer queriendo? No, le quiero preguntar, ¿alguna vez usted ha sacado el 10 de mayo sin querer queriendo? ¿O queriendo? ¿O ya es hábito? Pues yo quiero decirle que nada más es humo del infierno. Es humo del infierno, nada más. Y de repente usted se acerca a un cristiano y siente que quema. Usted diga, hermano, todavía trae fuego del infierno. Pero usted no lo incomode. Usted solo sienta que quema y se acerca. Ay, hermano. No, el hermano, cosa seria. O la hermana, cosa seria. Pero no quédese calladito porque lo va a ofender. No se preocupe. Ese hermano que todavía está encendido ya es un tizón arrebatado del fuego. Entonces se está apagando. Diga por favor, se está apagando. No, dígalo más fuerte, se está apagando. Mejor bendiga al hermano que tiene a la par y dígale, ya te apagaste, dígale. Ya te apagaste, dígale. Ya te apagaste. Entonces ahí así dice, mire. Ya te apagaste, ya te encendiste, le están diciendo a algunos. Miren, no hermano, no sea así. Ya te encendiste, no le diga así. Usted es alguien que ya fue arrebatado del infierno. Usted fue arrebatado del infierno. Entonces ahí dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido. ¿Por qué ya ha sido condenado? Porque ya está condenado y no creyó. Entonces alguien que no crea, no tiene usted por qué condenarlo. Ya es un condenado. Pero no es un condenado por no haber creído, sino porque ya era condenado. Pero cuando llega el mensaje de que lo tiene que recibir, entonces la cosa se pone peor, porque entonces se le anunció el evangelio. Tuvo un escape, tuvo una puerta. El propósito de Jesús cuando vino a la tierra no se pudo lograr en esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona no pudo aceptarle, no creyó. Ya ha sido condenado, dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿cuál es el concepto de un condenado? ¿Cómo podemos detectar a un condenado? Por sus obras. Amén. Porque aman las tinieblas. Un condenado se nota que ama las tinieblas. Un condenado se nota que sus obras son malas. Entonces usted me dice, hermano, y cuando un cristiano hace obras que no son muy buenas, sino está en proceso, hermano, se está apagando. Hermano, usted y yo nos estamos apagando. Hermano, no vea perfeccionamiento en sus hermanos o en mí, véalo en usted. Véalo en usted y en Cristo, véalo en usted y en Cristo. Su medición se llama Jesús. Su medición se llama Jesús. Y usted tiene que medirse con respecto a Jesús. Y viene a la iglesia, ve a un hermano que todavía está, pero así, fuegorón. Gran poder de Dios, dice el hermano. No se preocupe, hermano. Se está apagando. Qué bonito fuera que de un solo, hermano, nos apagáramos. Y solo humito y usted toca, hermano, usted ya no está encendido, ya no tiene fuego del infierno, pero todavía se siente como calientito, así se siente. Eso se siente calientito. Sí, pero ya no va a encender, ya no va a encender. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que no vamos para el fuego eterno, sino que vamos para la casa de nuestro Padre? Démele un buen aplauso a nuestro Dios, pues. Amén. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Si usted lee la Biblia y lee el contexto,
se va a dar cuenta de quién está hablando Jesús. ¿De quién está hablando? Ah, no, antes. Antes de eso. ¿Quién? Ah, pues dice quién es el mayor. El mayor dice que ahí es el que se hace como un niño. Antes de eso. No, antes. Y antes es que, pero quiero ver. Estamos Mateo 18:10. 18:10. ¿Dónde está el 10? Dice, lea el 18:2. Mire, hermano, oiga cómo dice el 18:2. Y amando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y ahí habla de los tropezaderos. Hay de aquel que haga tropezar a un niño. Por eso yo pienso que alguien, hermanos, así. Por eso le puedo decir algo. Ese montón de curas, sacerdotes católicos, que violaron y han abusado a cientos de miles de niños, y que el papado no ha hecho nada y ni va a hacer nada, y que el papado se ha burlado totalmente. Esta semana la ONU hizo una pronunciación contra la Iglesia Católica, contra el papado. Hermanos, ¿qué cree que va a pasar con esos bandidos sacerdotes, pedófilos, homosexuales, que han hecho una cantidad de aberraciones contra los pequeñitos? Ay, hermano. Ay, hermano. Yo hermano, y todavía nos ponemos a pensar por qué el Papa este que está ahorita, Francisco, ha dicho una serie de cosas, aberraciones, y no aparece un católico con 3 dedos de frente saliendo de en medio de ellos, no poniéndole coco a eso, ni siquiera, hermano, pronunciándose. Si toda la iglesia católica deberían de salir, si es que tienen a Jesús en su corazón y si es que les han enseñado Biblia, deberían de salir de en medio de ellos y decir, esto no puede ser. Si está a la vista pública, documentales hay. Usted me dice, ¿y los pastores evangélicos no hacen como no también? Pues si a ellos los meten en la cárcel. Si lo que han hecho, mire hermano, es increíble lo que ha pasado. ¿Y qué es lo que hacen? Vienen, allá está en Europa un sacerdote, pum, lo pasan a Sudamérica. ¿Y usted qué cree que lo mandan a aguantar hambre? No, hombre, hermano, no, con gastos pagados. Cállate vos. ¿Y usted cree que esa monja salvadoreña que salió embarazada y que el marido era Chepe, así decían ahí? Ahí sale el canal 21 siguiendo. Y cuando Chepe ve que viene la cámara, y ven guinda huyendo, porque lo iban a marcar. Y se les escondió el Chepe. Mira, ese Chepe había hecho un rollo ahí enorme con la tal monjita. ¿De dónde era la monjita? ¿De qué lugar? ¿De dónde? Pues estaba en Italia, ¿verdad? Estaba en Italia, pero ¿de qué parte de aquí del país? Yo solo vi la noticia, hermano. Yo creo, hermano, yo creo así que ahí pasan una serie de cosas. ¿Ah? Ay, ¿por qué va a decir que es él? ¿Ah? Pero ahí le preguntan, que ese era el novio. Entonces, como ella vino, donde el novio,
Vino. Y entonces después se fue y ya se fue malita. Mire, hermano, yo le quiero decir algo. Todos los que han tenido familiares de monjas en su familia saben las aberraciones que pasan ahí. Y yo no sé por qué siguen ahí. Si había alguien, mire, me dice que mi familiar fue monja en tal lugar, mire, y esto. ¿Y por qué no se salen de ahí? ¿Y por qué los abuelitos no se salen de ahí? Y no se salen. Entonces uno se pone a pensar, Dios mío, ¿y entonces cómo es eso? ¿Qué pasa? ¿Cómo han hecho pedazos a la niñez? Mire, por eso, hoy dimos una bendición sobre un niño, porque así está escrito en la palabra. No lo bautizamos, porque eso sería menospreciar el día que él tiene que arrepentirse. Eso es manipularle el alma. A Nicolás Alberto no le manipulamos el alma. Le dijimos a sus padres que si prometían, los dos prometieron, lo van a educar. Ese es el propósito, que cuando este niño salga de la inocencia y llegue a la parte consciente, él pueda ver al autor y consumador de la fe, así como Jesús lo hizo a los 12 años y les dijo a sus padres: ¿por qué me buscáis, que no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces, manipularle el alma a un niño, hacerle daño a un niño, eso es menospreciarlo. Por eso dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles, mire, ahí dice que hay ángeles en los cielos, ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y si usted busca en otras versiones, dice más claro: los niños tienen ángeles. Los niños tienen ángeles. Todo niño tiene un ángel, pero también tienen a papá y a mamá. Y de ahí sigue diciendo: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Nicolás era un perdido. Eso dice ahí. Porque se puso un niño en las piernas. Sí, el Señor lo que ha venido es a buscar lo que se había perdido. Pero ahorita ya no es un perdido. ¿Por qué? Primero, nace en una cuna de padres cristianos. Y si estos diezman, si estos cantan, si estos alaban a Dios, también el niño ya lo hizo, estando en los lomos de su padre. Aleluya. Entonces, si él nació porque tiene una genética de perdido, que todos la tenemos, pero ya es un encontrado, y Dios ya permitió que naciera y le puso ángel. Le puso ángel que lo guarda. Y no solo ángeles. ¿Se imagina que hubiera nacido en padres allá, por allá, en cosas malas? Pero mire que Dios más bueno, que lo mandó a nacer en una cuna de padres cristianos. Entonces ahí dice: el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. O sea que este niño en la preexistencia se perdió, pero aquí vino a ser encontrado. Gloria a Dios. Y luego sigue diciendo: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y que se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Deja las 99 y se va por la perdida. Y está poniendo en énfasis un niño. Como ovejita. Y luego sigue diciendo: y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. ¿Hay algún descarriado acá? Diga, no diga. ¿Hay algún descarriado acá? Aunque sea por la fe, hermano. ¿Hay algún descarriado acá? Pero de repente viene uno descarriado y lo encontramos. ¿Por quién hay más alegría? ¿Por el puño que está aquí, por el montón, o por ese uno que vino? Por el uno. Se llena la iglesia topada.
Y de repente viene uno. La fiesta arranca por ese que está ahí. Sí, hay alegría en una iglesia cuando alguien se convierte. ¿Y de qué está hablando? O ya no hablamos de la preexistencia. Le tengo que subrayar que Nicolás era un perdido. Se lo tengo que subrayar. O ya sabe que era un perdido. Porque vino a esta tierra es que era un perdido. Porque vino a esta tierra es que era un pródigo. Pero ya fue encontrado. Ya fue hallado. Por un montón de cosas que pasaron alrededor de él. Sí que ha bendecido Dios a ese niño. Y a todos nuestros niños. Le doy un buen aplauso por lo que ha hecho nuestro Dios con nuestros hijos. Aleluya. Por eso dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. ¿Cuáles pequeños? Que se pierda esos pequeños. ¿Cuáles? Esos pequeños de los cuales se menosprecian. No sé si lo logra ver. Yo creo que subrayé eso. Quiero ver si lo encuentro. Espérenme. Si es que le subrayé. Dice así: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Luego le subrayé: así no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Entonces, lo que ahí está diciendo es que la voluntad de nuestro Dios no es que menospreciemos a un pequeño recién convertido, a un niño que llega a la iglesia. Porque no es la voluntad de Dios que se pierda. Por eso, mira, hay hermanos que están allá trabajando allá arriba. ¿Cómo cuántos niños suben más o menos? ¿Cómo cuántos? ¿30? Mira, allá arriba hay 30 niños. Esa es una iglesia. Y todos los hipotes que están allá se van a multiplicar después. Y cuando se estén multiplicando, ya sea que lo hagan en orden o en desorden, apóyelos. Amén. Porque no podemos menospreciar eso. Eduquémosles, enseñémosles. Hay que invertir en Roca Kid. Gloria a Dios. Amén. Yo estoy terminando, hermanos. Esta porción me llamó mucho la atención. Mire cómo dice. De esta manera están crucificando a Jesús. También los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos. Mire lo que decían. Decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mire, increíble. Dice: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. A otro salvó. Y así mismo se están burlando de él. Pero le pregunto yo, ¿no se podía salvar él a sí mismo? ¿Cómo no, hermanos? Si él era un salvado, si él no cometió pecado, si él es el único que vino a cumplir la ley. Si usted busca a otros en la palabra de Dios, les haya clavos. Si el único que no tiene clavos ahí en toda la Biblia es Jesucristo. Entonces dice, y asimismo no se puede salvar. ¿Cómo no? Y dice, si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mire, si se bajaba, iban a creer en él. Y no era así el plan de salvación. Él tenía que quedarse en esa cruz para poder creer en él. Él tenía que quedarse en esa cruz y morir ahí. Él no tenía que salvarse. Ese era el plan divino, el plan redentor que el Padre había puesto. Mis amados hermanos, ahí le decían, confía en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Sí, él era hijo de Dios. Y él decidió salvarnos muriendo. Así decidió el Padre. Y también él aceptó la voluntad del Padre Celestial. Por eso cuando él estaba en el huerto del Getsemaní, solo dijo, Padre, tú puedes, si tú quieres, puedes pasar de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
¿qué hizo el padre? ¿Le respondió el padre? Le respondió. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cómo era? ¿Cómo le respondió? Le envió un ángel, ¿para qué? Para que le diera fortaleza. O sea, que el ángel llegó y puso la mano y lo fortaleció, le dio fuerza para que pudiera pasar esa copa. Porque era la voluntad del Padre que pasara la copa. Por eso el Padre, mire, y hay un versículo que sigue, mire, que me llamó bastante la atención y dice: lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados en él. Por eso, hermanos, el ladrón que estaba a la par de él, que se salva, fueron tiempo bien corto, no hizo acciones, no hizo obras que fueran dignas de arrepentimiento, porque estaba colgado. Lo único que le dijo es: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo no me voy a meter ahí, hermano. Yo no puedo entender tan grande la misericordia de Dios. Es claro que no lo mandó al reino, sino que lo mandó al paraíso. Es claro, hermanos, porque todavía no venía el reino y no le respondió con respecto a eso, porque tenía que ir a juicio, porque es establecido que el hombre muera una vez y luego, después de que muera, se presente a juicio. Pero mientras no llegue el juicio, mientras no llegue el reino eterno, entonces en ese momento se va al paraíso. Y sigue diciendo la palabra: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. O sea, ¿cuántas horas? Sexta, novena, ¿cuántas horas? Bueno, ahí está. Por eso es que en marzo del otro año también se va a oscurecer la tierra. Y esa fue esa es la primera tétrada, que ya vamos a hablar al ratito, si logro dimensionar eso, porque casi es información, ¿no? Además, usted ya sabe bastante información de eso. Usted que está en las redes ahí ya se dio cuenta. Pero ahí se oscureció. Mire, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Solo quiero, hermanos, subrayar un momentito esto. ¿Qué momento más difícil que está pasando nuestro Señor Jesucristo? El momento difícil que está pasando nuestro Señor Jesucristo es cuando medio mundo le abandonó. Y podría parecer que el Padre también lo abandonó. Podría parecer, pero no lo abandonó, hermano. Era una sentencia de juicio contra el cuerpo de pecado. Porque ahí lo que se estaba haciendo era lo que dice Isaías. Mire lo que dice Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Qué vino a hacer Cristo acá? Llevarse enfermedades. ¿Hay alguno enfermo esta mañana? Su enfermedad la llevó Cristo. Sufrió nuestros dolores. ¿Qué más se llevó? Dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue ¿por qué? Entonces la rebelión suya y la mía estaba en el cuerpo de pecado, en el cuerpo de Cristo, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué nos trajo Jesús? Sanidad, sanidad por nuestros pecados. Jesús no venía a condenarte, Jesús no venía a traerte mal, Jesús no venía a condenarte. Ya éramos condenados. Si alguien no acepta a Jesús, no diga que por no aceptar a Jesús es condenado. Se es condenado porque ya es condenado. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
O sea que el que no ha aceptado a Jesús está en calidad de condenado, está en calidad de alguien que se va a encender en el infierno. Pero aquel que acepta a Jesús, ese es liberado, ese es perdonado, ese es sanado, ese es restaurado, ese vuelve a la vida, ese es salvo, ese es restaurado en su totalidad. Dele fuertes ofrendas de palmas a Jesús, el que murió en la cruz del Calvario. Esos son los propósitos que Jesús trajo para usted y para mí. Póngase de pie, por favor. Algunos de los propósitos, usted puede encontrar más. Le pregunto, ¿ya usted vio el propósito de Jesús en su vida? ¿Ya le perdonó Jesús a usted? Entonces ya fue encontrado. Estamos aptos para irnos para donde el Padre. Aleluya. Qué bonito aquel canto, ¿verdad? Y hace poquito lo cantaron por ahí en una iglesia, en un culto donde yo estaba. Pusieron una pista. ¿Te acordás de qué lindo es mi Cristo, Joaquín? Ah, si vos la cantaste en dúo y en trío. ¿Te acordás de ese canto? Un canto viejito. No lo vamos a cantar, sino que solo quiero recordarme yo cómo era el canto. Es que hace poquito, fíjense, estaba yo en una iglesia y cantaron ese canto. De ahí cantaste eso que... ¿Te recordás? No mucho. Yo le voy a tararear un poquito. ¿Se acuerda cómo decía? Qué lindo es mi Cristo, cuán grande su amor. Yo andaba perdido, Él vino y me halló. Mire qué precioso. Con sus tiernas manos Él me acarició, tomóme en sus brazos y allí me ha... ¿Qué dice si lo volvemos a cantar? Qué lindo es mi Cristo. Muchas gracias, amado Jesús. Cuán grande es su amor. Muchas gracias, Jesús. Yo andaba perdido, Él vino y me halló, con sus tiernas manos. Levanta tus manos y agradécele. Él me acarició, y allí me ha... Qué dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo Él está para siempre, por la eternidad. Amado Jesús, éramos ovejas perdidas y nos encontraste. Te regocijaste el día que te aceptamos como el Señor de nuestra vida.
Gracias por habernos encontrado. Gracias por llevarnos en tus brazos. Gracias, Jesús, porque el propósito de que tú vinieras a la cruz del Calvario a morir por nosotros se cumplió cuando te aceptamos. Muchas gracias por haberme encontrado. Gracias por haber encontrado a cada uno de mis hermanos. Ahora, como encontrados, solo podemos decirte gracias. Gracias, Señor, por encontrarme. Gracias por salvarme. Gracias por limpiarme. Gracias por restaurarnos. Gracias por perdonarnos. Si te lo puedes, cántalo. Caricias que llenan. Muchas gracias, Jesús. Su voz me asegura. Conmigo está. Sí, amado Jesús. Por la cuán dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura. Conmigo Él está. Es para siempre, Señor. Por la eternidad. Estar para siempre. Con la eternidad. Padre, cubro esta congregación con tu preciosa sangre. Sangre que redime, sangre que perdona, sangre que restaura, sangre que limpia, sangre que salva, sangre que sana, sangre que nos ha lavado con los pecados sucios que teníamos nosotros. Muchas gracias, amado Jesús. A ti la honra y la gloria por siempre. Los que han sido perdonados, démosle una fuerte ofrenda de palmas a Jesús. Si hubiera alguna persona que necesita aceptar a Jesús,